Defecto al nacimiento. Cualquier anormalidad del desarrollo anatomofuncional, del crecimiento, maduración y metabólico, presente al nacimiento, notoria o latente, que interfiera la correcta adaptación del individuo al medio extrauterino en los aspectos biológicos, psíquicos y sociales, que sean capaces o no de ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vital. Los defectos al nacimiento constituyen entidades específicas que afectan a la salud en diferentes grados, que van desde la incapacidad hasta la muerte. Diferentes estimaciones coinciden en afirmar que del total de nacimientos del país, alrededor del 25% están en riesgo de presentar algún defecto al nacimiento o padecer incapacidad por sus secuelas. La prematurez, el retardo del crecimiento intrauterino, el bajo peso y la hipoxia-asfixia son las principales condiciones fetales y neonatales, representando estas el 23% del total de defectos al nacimiento y solo el 2% referido a malformaciones congénitas. En este grupo de malformaciones congénitas se encuentran los defectos del cierre del tubo neural. Al traspolar los anteriores porcentajes, las estimaciones arrojan que alrededor de 550,000 recién nacidos anualmente están en riesgo de presentar algún defecto al nacimiento, y de ellos, alrededor de 44,000 de presentar alguna malformación congénita que condicione, según el grado de la misma, incapacidad o muerte. México ocupa uno de los primeros lugares de prevalencia en defectos del tubo neural. Y si bien el número de casos no se conoce con certeza, estimaciones hacen suponer que existen cerca de 4 casos por cada 1,000 recién nacidos, lo que representa alrededor de 9,000 afectados por año. Factores de riesgo relacionados con defectos de cierre del tubo neural. Deficiencia nutricional folivital, ácido fólico. Hijo previo con defecto congénito. Alteraciones cromosómicas en padres. Edad materna, menor de 20 años y mayor de 35 años. Edad paterna, mayor de 35 años. Consanguinidad. Uso de fármacos nocivos en el embarazo. Drogadicción. Exposición. Radiaciones, plaguicidas. Enfermedades maternas crónicas. Embarazo múltiple. Hipertemia materna. Toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus. Alfa-fetoproteína elevada. Entre las 15 y 20 semanas de gestación. Alteraciones del líquido amniótico. Morfología, morfometría fetal alterada. Retardo, aceleración, crecimiento fetal. Actividad fetal anormal. La disminución de los defectos de cierre del tubo neural con base en el consumo de folivital, ácido fólico, es uno de los ejemplos más contundentes de prevención primaria exitosa. Recién nacido con defecto del tubo neural abierto. Estimación de costos. Al promover el consumo de folivital en las etapas preconcepcionales y periconcepcionales, evitamos gastos catastróficos de atención. Impacto familiar. Sin duda alguna, un aspecto importantísimo es el impacto familiar de un recién nacido con defecto del cierre de tubo neural. Dinámica. Se debe considerar como un círculo dinámico la relación del folivital y la prevención de los defectos del tubo neural. Puntualizando, sí. Prevención es la acción o efecto de prevenir, y prevenir es prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. La acción de prevenir relacionada con prevención está basada en una información aplicada de manera oportuna, suficiente y continua. Norma oficial mexicana. Lo expuesto anteriormente está respaldado por la norma oficial mexicana,
que estipula que a toda mujer en edad reproductiva se le recomienda el consumo de 400 microgramos de Folivital al día, todos los días, especialmente 3 meses antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de gestación. El efecto protector de Folivital. Antes y durante las primeras 12 semanas del embarazo. Favorece la síntesis de DNA y RNA. Mantiene la proliferación celular. Disminuye los niveles de homocisteína tóxica para el embrión. Esencial en la embriogénesis normal. Favorece una adecuada expresión genética en el desarrollo del sistema nervioso central. Esencial en el cierre normal del tubo neural. Un hecho central en el desarrollo embrionario es la extensa y sostenida división celular. El crecimiento del embrión se produce en forma rápida en sus primeros estadios. La producción de DNA, su síntesis y replicación deben ser mantenidas. Folivital es imprescindible en la metabolización de la homocisteína a metionina, suministrando grupos metilos para la metilación del DNA, RNA y proteínas para una embriogénesis normal. Durante el proceso de formación neuronal, el embrión es dependiente de la síntesis del DNA y para ello requiere de cantidades suficientes de Folivital para la producción de nucleótidos. La deficiencia de Folivital disminuye las concentraciones de esos nucleótidos, hecho que provoca una disminución de la proliferación celular, así como del crecimiento del embrión. Desafortunadamente, el tubo neural es una estructura particularmente sensible, debido a que la división celular es muy alta en el embrión. El desarrollo del tubo neural desde el cerebro hasta la médula espinal comienza con la inducción de la placa neural a los 19 días de posfertilización. El cierre de la región caudal se produce hacia los 25 días luego de la fertilización, mientras que el cierre del extremo craneal ocurre el día 28. Los defectos de cierre del tubo neural se originan, por lo tanto, muy temprano en la gestación, cuando el cierre de una o más regiones de dicho tubo no se produce. En cada caso, el pliegue neural queda abierto y el tejido de ese sitio defectuoso degenera. Si esta anomalía se produce en la región craneal, el resultado será anencefalia. Si esto ocurre en la médula espinal, el resultado será mielomeningocele o espina bífida. Además, en tanto que el pliegue neural no alcance la línea media, el tejido óseo circundante tampoco alcanza la línea media, quedando abierto, lo que da como resultado serios defectos craneales o vertebrales, según el sitio de la lesión. Debemos resaltar el hecho de que esta anomalía ocurre antes de la 4ª semana de gestación, momento en el cual la mujer generalmente se entera de que está embarazada. Por lo tanto, la disminución de los defectos de cierre del tubo neural con base en el consumo de Folivital es uno de los componentes más contundentes de la prevención primaria exitosa.